Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo capítulo del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que induzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia de Franklin Anaya Giorgis. Él es psicólogo de formación, es docente de la Facultad de Humanidades, es doctorante en el doctorado de Estudios Sociales en el CESU y también es director del Instituto de Educación Integral y Formación Artística Eduardo Laredo, que recientemente ha sido reconocido por el Parlamento andino como modelo de patrimonio educativo y cultural. Estimado Franklin, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Enteramente a gusto, Silvano, un placer estar en tu programa y poder entablar un diálogo, como siempre, acerca de un tema que sé que te apasiona, que es la educación, y poder llegar así también a generar pensamiento y polémica en la teleaudiencia. Muy bien, es verdad, me apasiona este tema. Y empezaríamos preguntándote, cuando pensamos en el fenómeno educativo, todavía no tanto en el sistema educativo, pero cuando pensamos en el fenómeno educativo, ¿cuál es un poco la direccionalidad? ¿Refleja una voluntad ciudadana o es una imposición estatal? Es decir, ¿crece, se construye de abajo hacia arriba o al revés? Es decir, se impone de arriba hacia abajo. Claro, esa es una mirada que es necesario entender en cada sociedad, en cada contexto cultural. Pienso que por lo general es el Estado el que de alguna manera en ese proceso que ha tenido la educación como algo inherente al ser humano, es decir, lo que nos hace humanos, lo que nos da paso a la cultura, lo que nos da paso al manejo tecnológico y a las relaciones sociales de las civilizaciones humanas, es el proceso de la educación. Y en algún momento el Estado se va a apropiar de eso como un sistema, además porque es vital para él mismo, por la reproducción ideológica de los contenidos que se vinculan a todo el proceso educativo. Pienso que ya en una sociedad formada es el Estado, sobre todo en el caso de la sociedad boliviana, el que tiene el monopolio absoluto de la educación, por lo menos hasta los niveles, desde los niveles primarios y secundarios. Habría que ver, y es otra polémica, el tema de las universidades. Pero en el proceso de formación del ser humano, porque este es un ser que tiene un desarrollo a través de etapas a lo largo de su vida, de naturaleza intelectiva, de naturaleza afectiva, donde se adquieren valores, se ponen en práctica y se aprenden elementos de vinculación social entre los propios estudiantes, es el Estado el que rige los contenidos y de alguna forma las metodologías con las cuales se lleva adelante este proceso. Pienso que es el Estado el que monopoliza la educación, Silvano. Bueno, por un lado, me llama la atención favorablemente el hecho de que el Estado se preocupa de la educación ciudadana y la hace o la torna prácticamente universal dentro de un Estado. Si nosotros vamos un poco atrás en los años, en el tiempo, sabemos que en aquel entonces, muchos años atrás, prácticamente la educación era un privilegio de algunos, mientras que con el tiempo, digamos, gracias a las fuerzas sociales, gracias al impulso de la ciudadanía, esta educación también ha llegado, digamos, a mayores estratos de la población. Y eso me parece interesante. Ahora, cuando hablamos del contenido, ahí tal vez nos da miedo, porque a través del contenido, quizás, como dices vos, también se va ideologizando el proceso educativo y se van, bueno, siempre se recuerda un poco que se van moldeando las personas al deseo del Estado como tal, ¿no?
o al sistema imperante. O de la élite que tiene el control del poder en un determinado momento histórico del mismo. Los griegos tenían una visión clara, es decir, la educación no es simplemente la escuela, que es lo que está garantizado por la constitución política, en nuestro caso, digamos, para todos los nacidos en nuestro territorio, ¿no es cierto? Todos los bolivianos y bolivianas, o todos los niños y niñas del territorio que viven en el territorio nacional tienen derecho a una educación, sí. Pero hay un tema aquí, es decir, los griegos separaban esto entre paideia y politeia. La paideia es la formación del ser en todos sentidos, es decir, donde adquiere también sus valores culturales, que no solamente los va a aprender en la escuela, sino también en el barrio, en la familia, en el barrio, en el equipo de fútbol, haciendo distintas actividades. El ser humano va a adquirir una serie de valores. Por ejemplo, las artes también, que no necesariamente van a ser enseñadas en la escuela. En la escuela van a ser ya contenidos evidentemente dictados por el Estado. Ahí entra un poco el tema de la politeia, porque en el sentido de la paideia hablamos del ser humano, el ser integral. En el sentido de la politeia hablamos del ciudadano, de la formación para la praxis ciudadana, ¿no? Y es también bastante socrático ver que, es decir, ¿por qué el Estado debe encargarse de la educación? Bueno, porque deben haber mejores ciudadanos, porque eso va a mejorar el Estado y eso nos va a hacer un bien, es un bien y un fin en sí mismo, ¿no? Pero, por supuesto que eso no puede ser tan idealizado. El Estado se debe a su seguridad, y uno de los elementos centrales de la seguridad es la parte ideológica del Estado, y se reproduce a través de la educación. El niño va a la escuela, pero en la escuela está cantando himnos, en la escuela tiene elementos cívicos, tiene contenidos políticos de hoy en día que reproducen a las élites dominantes o que controlan el Estado en el contexto histórico, y que incluso reproducen modelos contra los cuales el propio modelo puede estar ya en contra. Si tú has escuchado el himno a la madre, dice: abnegada soporta las cruces, y eso cantamos todos los 27 de mayo en todas las escuelas. ¿Por qué una madre debe soportar las cruces? ¿No es cierto? Estamos reproduciendo un modelo en el cual la mujer se ve objetalizada a la función doméstica, y de esa manera se reproduce ese valor. Está bien, un himno. O el tema del mar para los bolivianos, que es tan sensible. ¿Dónde lo reproducimos? A través de la escuela. Yo no veo ya que las generaciones actuales, por ejemplo, tengan que reproducir eso que fue culpa de una clase política corrupta de principios del siglo XX en Bolivia, de haber perdido el acceso al mar con un tratado internacional que firmaron. 1904, ¿no? 1904, y que hoy en día los niños crecen donde les instalas un odio. En el ejército también instalas un odio. Hay otra institución donde también se vehiculiza de una manera más rígida también lo ideológico, ¿no? Entonces el Estado tiene varias patitas en lo ideológico, pero evidentemente el eje central es la escuela, y su seguridad se va a deber a eso, y la reproducción de su clase política del momento también se va a reproducir a través de ese elemento. Esa es una perspectiva de la educación. La otra es los contenidos que le dan al ser humano para poder operar sobre el medio ambiente en términos de dominio de la naturaleza, en términos de industria, en términos de tecnología. Y otra es también la de términos de la relación social, de los valores culturales y cómo nosotros vitalizamos nuestra cultura con una voluntad en un determinado contexto, como es el de Bolivia, que es pluricultural, digamos, aceptar eso como un valor, generar las capacidades simbólicas necesarias para comprender, procesar eso, de ser creativo en la resolución de los problemas que pueda tener una sociedad. Es un conocimiento absolutamente necesario, más metafísico, pero esencial a la existencia de una sociedad, ¿no? Bueno, pero cíclicamente creo yo que esta creatividad desde abajo, reflexiva, crítica, hacia un modelo educativo que ya no responde a ciertas necesidades, entonces cíclicamente aparece, todavía esa creatividad desde abajo de alguna manera es válida. Y aquí viene, ¿no?, un poco esta idea, ¿no? El Estado, digamos así,
no solo tiene que preocuparse de que la educación llegue a todos, sino también preocuparse, digamos, de los contenidos de esa educación y quizás es pedirles mucho, pero adecuarse a las necesidades que están presentes no en la clase política de arriba, sino en la población de abajo, ¿no? Eso Perdóname que te diga de arriba y abajo, ¿no? Sí, no, pero es que así lo así funciona además, es decir, viene de arriba y viene con fuerza, es decir, no son buenas maneras como con las que se imponen los contenidos, ¿no es cierto? Tiene que haber, se tiene que ejercer, hay una función de jerarquías en la administración pública de la educación. Hay un ministro, hay viceministros, hay directores nacionales, departamentales, distritales, está el profesor en su aula, es decir, es un sistema de jerarquías. La educación es un sistema de jerarquías. Y por ahí se inyecta y se introducen los contenidos ideológicos y los contenidos de saberes sociales y tecnológicos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando esto, por supuesto, no va a bastar? Cuando la realidad social y cultural rebasa lo que el sistema te está dando de arriba hacia abajo. Parecen los modelos de los años 70, ¿no? O 60, de inyectar plata en las sociedades pobres para poder controlarlas políticamente, pero ese es el mecanismo. Se han dado fenómenos en varias sociedades donde ha emergido un modelo diferente al modelo que el Estado ha impuesto como formal en la educación, y que después se han ido desarrollando, y después de haber luchado contra el propio sistema, de haber tenido su propia historia, sus propios roces, tensiones, a veces con el Estado, a veces sin el Estado, pero que emerge de una acción ciudadana, se han valorizado mucho y tal vez quizás se han recuperado en algunas sociedades como política formal del Estado. Es excelente porque es desde la práctica educativa donde se hace la crítica al modelo formal. Y no estamos hablando aquí de una discusión intelectual sobre la educación que podrías tener con el ministro, esperarías tenerla. No, sino de una acción ciudadana que han dicho nosotros, para nuestro contexto, para nuestra producción económica, para nuestra cultura, para la comprensión de nuestra cosmovisión, tenemos esta necesidad educativa y la llevamos adelante. Y se hace. Esto ha sido parte de alguno de esos programas y modelos que se han llevado. Y bueno, en algún momento espero que podamos conversar también eso a profundidad. Pero creo que eso ha sido muy válido, muchos se deben perder en el proceso, pero hay otros que han llegado a consolidarse, Silvano. Así es. Bueno, la educación para mí sigue estando a la base de la sociedad y también es un pilar fundamental para llegar a escoger o elegir la economía ideal que responda a las necesidades de la población y particularmente de la población más vulnerable. Como bien has un poco anticipado, hay experiencias educativas en el mundo, y también en Bolivia las hay, las ha habido, que emergen de la acción ciudadana. A tu criterio, escoge una o dos de estas experiencias educativas que nacen desde abajo, que nacen en la ciudadanía, por ejemplo, para de afuera primero, para conocer país. A mí me apega íntimamente la experiencia de Anton Makarenko en Ucrania, un ucraniano que desarrolló un modelo pedagógico en la colonia Gorky. Cuando Makarenko asume la misión de recibir a los niños huérfanos que habían quedado de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial, es decir, este mandato lo recibe del propio Lenin, de Krupskaya, su esposa, era la que estaba ocupada de la educación, y Lunacharsky, el gran pedagogo soviético, y le dieron un mandato y era trabajar con esta población. Y le dieron una pequeña hacienda expropiada a unos terratenientes, y ahí juntó un puñado de niños de la calle, terribles, niños ya acostumbrados a vivir en la calle, es decir, acostumbrados al robo, a dormir en cualquier parte, al consumo de alcohol, es una población de riesgo, diríamos hoy en día. Y bueno, él trató de educarlos con los principios que Lunacharsky y el Estado soviético le daban, y fracasó. Y cambió de modelo.
Él desarrolló después lo que más adelante iba a ser el modelo de la educación socialista, es decir, él trabajó de tal forma de que cambió por completo el sistema, trató de involucrar a los niños en todos los procesos que consideraba él necesarios y lo hizo para la vida, desde la producción agrícola, desde el manejo de un taller de herrería, en cada una de las necesidades cotidianas que tenía la colonia Gorki, él encontraba un momento pedagógico de aprendizaje. Ya que los niños que al principio le robaban, se escapaban, se iban con el dinero, lo volvían loco como pedagogo, poco a poco se fueron adueñando ellos mismos del proyecto, porque él no era un director. Él tenía como una asamblea socialista en la cual los estudiantes decidían los destinos cotidianos de su propia organización educativa. El resultado, tardaron varios años, trataron de ponerle altos, no le gustó a Lunacharsky, pero Makarenko insistió con el modelo y después de un tiempo empezó a mostrar las personas que habían egresado y se habían formado con él. Diseñadores de locomotoras, de aviones. Estás hablando de una Rusia que era la más atrasada de Europa, empobrecida por la guerra, que tenía evidentemente una élite que tenía acceso al conocimiento y a la intelectualidad, pero era una élite muy pequeña, y que la gran población estaba sumida en la ignorancia. En 20 años, esa era la Rusia que estaba ganando la Segunda Guerra Mundial, que estaba mandando al primer hombre al espacio, los primeros satélites, es decir, el desarrollo que han tenido ellos ha sido un fenómeno de la educación, no de otra cosa, sino que de la educación. Y el modelo, el aporte de Makarenko al modelo educativo soviético posterior ha sido enorme en este sentido, es decir, cómo formó al hombre socialista, al hombre que no tiene apego a la propiedad privada para sí, sino que trabaja para la colectividad. Lo logró él y proyectó grandes personalidades, ¿no? Ese modelo es uno que me llama muchísimo la atención. Me encanta leer el poema pedagógico de Gorki, porque lo hace además con ese relato así tan etnográfico, tan bello, ¿no? Ese puede ser uno interesante que nos llame la atención, pero quizás está demasiado lejos. Hubo otro proyecto que no es para salir de lo escolarizado, de la política misma de educación en Venezuela, sin ir muy lejos. A fines de los años 70, hubo un presidente, Herrera, que nombró un ministro muy raro, el ministro de la inteligencia. Es decir, aquí se trata de una política de educación, pero del gobierno, que va a chocar con el Estado y se va a eliminar. Pero es muy interesante lo que hicieron. Aunque era del gobierno, chocó con el Estado. Mira qué complicadas son las estructuras previas del Estado. Entonces nombró a Alberto Machado, ministro de Inteligencia, y este era un hombre que era un erudito en el diálogo de lo que recién estaban haciendo como ciencias de la cognición. Se consideraba que la inteligencia se podía tomar como un objeto susceptible de desarrollo, lo es, y empezó a desarrollar programas para el desarrollo de la inteligencia de la población paralelos a la educación escolarizada. Llamó la atención de muchos sabios del mundo, participó Piaget en persona, en Venezuela, y se empezaron a generar cartillas para la estimulación y el desarrollo de los niños en edad preescolar, por ejemplo, desde el embarazo, y una serie de cartillas para otros sectores de la población, que enseñaban no solamente cuestiones de contenido escolarizado, sino, por ejemplo, para conservar una buena salud. ¿Por qué el uso de los zapatos? Habían sectores de la población venezolana que necesitaban usar zapatos para prevenir ciertas enfermedades. Entonces empezaban todas las carteras de Estado a cruzarse con el Ministerio de la Inteligencia para tener un mejor funcionamiento. No tuvo consolidación en el Estado venezolano, pero llamó la atención, como te digo, y se lo llevaron 2 países el programa, porque se cerró en Venezuela. Los chinos, mira dónde están los chinos hoy, y los norteamericanos, que desarrollaron en Harvard, en base a eso, el proyecto Zero. Entonces ahí vieron realmente esa es una manera de ver también lo que es muy interesante, ¿no? Me parece bien. Y aterrizando un poco Bolivia. Bueno, Bolivia tiene lindos proyectos en el siglo XX.
Huarizata es uno de ellos, es el que más reconocemos, porque es un proyecto de indigenista, de educación indigenista, que tiene que ver con los procesos culturales de una cultura, con los procesos productivos y económicos de esa cultura, con la mirada cosmogónica de esa cultura, donde el niño, por primera vez, yo creo que en muchos lugares del mundo, va a además ser desarrollado en su propia lengua. Tiene muchísimos aportes Huarizata, ¿no? Y también va a ser una cuestión al cuidado de la comunidad, eminentemente de la comunidad, ¿no es cierto? Y que está por completo fuera de lo que el Estado establecía como educación en esos años. Ese es uno. También ha habido aquí más adelante, en el Valle Alto, las experiencias en Vacas, en Rumimoco, que se han generado proyectos indigenistas que se han anticipado incluso a las cuestiones de las reformas agrarias, pero donde ya se podía notar la puesta en escena de esa relación absolutamente feudal y dominante de unas clases sobre otras, y que estos modelos educativos denunciaban y ponían en escenario. Después, en los años 60, el Instituto Eduardo Lared, que es el tema que a mí me gusta mucho desarrollar y que podemos también hablar de él. Pero creo que podemos encontrar en muchos lugares, en la Argentina también hay este tipo de fenómenos de modelos de educación que se van desarrollando desde la ciudadanía, que son críticos a la política del Estado y que, como dice, son de abajo hacia arriba y que en muchos casos se consolidan y terminan siendo parte de las políticas educativas, ¿no? No todos, como el caso de Venezuela, pero pueden hablar de muchos, ¿no? Seguro que sí. De todas maneras, digamos así, actualmente, ¿cómo ves la efervescencia hacia un interés para promocionar, digamos, una educación que realmente responda a las necesidades de la población? Silvano. Mira, el caso uno que no hemos tocado, que es también muy importante de principios de siglo, es el de Summerhill, en Inglaterra. Neil se llama este gran pedagogo, que desarrolló una escuela en la cual los niños se educaban en libertad, muy parecido al de Macarenco, porque Neil cedía por completo el poder a la asociación de estudiantes. Y él mismo estaba sometido a lo que los estudiantes fueran a decidir en sus asambleas y en sus reuniones. Imagínate hoy pensar en un modelo así, 100 años después, imposible. Los mismos padres de familia no podrían permitir en Bolivia, en el actual sistema, que el modelo educativo esté en manos de los estudiantes. Pues tampoco lo permitieron los ingleses, no es para... ¿no? Porque en los años 90 hicieron todo un seguimiento de los resultados que tenía este programa, que ha continuado hasta el día de hoy, y trataron de cerrar Summerhill, porque según las investigaciones que habían hecho los comisarios de la educación, no había generado las respuestas suficientes y comprometía ciertos recursos del Estado, aunque no todo era parte del Estado, del funcionamiento del recurso estatal, pero quisieron cerrarlo y de manera formal se hizo un proceso legal para cerrarlo. Y entonces es algo interesante de ver porque más o menos durante unos 10 años se desarrolla este proceso donde van a participar muchos alumnos y muchos sectores de la sociedad que estaban a favor y en contra de cerrar este modelo. Aún así son un poquito reticentes y tienen miedo. Le escribí a la directora hace como un año y me costó mucho poder hacer que no creo que la haya tenido confianza, digamos, ¿no? ¿Quién es el que escribe y me pregunta cosas sobre el modelo? Porque estatalmente hubo una acción jurídica para cerrar eso. Es decir, a veces el Estado no lo va a ver con buenos ojos, porque siempre va a ser una crítica y una crítica siempre va a ser una molestia. Y es difícil abrirse al diálogo seguramente cuando tienen que imponer toda una política educativa. Así que pienso que en este caso, por ejemplo, no. Y aquí en Bolivia tampoco ha habido nunca nada de eso, ¿no? En toda la historia de las políticas educativas en Bolivia, siempre podemos anotar que la educación ha respondido a los contenidos de la reproducción de los momentos políticos que ha tenido Bolivia,
más que a la formación del individuo y del ciudadano para la politeia, diríamos. Ha trabajado la parte ideológica de la reproducción del sistema que ha tenido. Pero en Bolivia no duran mucho tampoco, deben tener 30, 40 años de duración los segmentos políticos de hegemonía política. No puedo aseverar esto, pero más o menos si tú ves las reformas educativas en el siglo XX, has tenido a los liberales a principios del siglo XX, después tienes el 53, la reforma educativa que amplía la educación, por ejemplo, hacia las grandes mayorías campesinas, que eso es interesante. ¿Por qué? Porque el indígena aquí no es indígena, es mano de obra, fuerza de trabajo, y ahora son campesinos, y se crea la normal rural. Ahí estás viendo el discurso ideológico. Es decir, vamos a incorporar obreros a las escuelas, y estás negando por completo el idioma, la cosmovisión, todo lo que ahora se está tratando de asimilar con la actual reforma. Hay una diferencia de contenido ideológico, pero no de otro tipo, ¿no es cierto? Y va a tener también una proximidad íntima con lo político, con la hegemonía política del momento. Otra ha sido en los años 90, la gran reforma educativa, la 1565, que por primera vez en Bolivia se incorporan elementos de pedagogía científica, de psicología de la pedagogía, de la psicología de la cognitividad. Se incorporan las tesis de Ausubel, de Piaget y de Vygotsky por primera vez, para que los profesores se formen con eso, se forman a los profesores, todo un proceso, una lucha política ahí. Pero también va a expresar esa individualización del ciudadano, de todo lo que es el modelo de el estado de reconversión neoliberal de los años. Y después la reforma actual, del 2010, también vas a ver el contenido político ahí, más que de otra naturaleza, ¿no? Estimado Franklin, el tiempo pasa, pero... No puedo creer. Así es. De todas maneras, vamos a tener una segunda parte de este programa dedicado a la educación, siempre que crezca de abajo hacia arriba, para que desde arriba se la cristalice y realmente refleje la voluntad de la población. Muchísimas gracias por esta primera parte de este programa. Muy agradecido, Silvano, y ansioso por el segundo tiempo. Muy bien, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con Franklin Anaya Giorgis. Bueno, hablamos de educación, la educación que sigue siendo algo importante para la sociedad y la economía, desde luego que sí, formando a personas capaces de emprender su destino y sobre todo emprender un destino más colectivo de bien nacional. Aparentemente el día de hoy hemos quedado un poco pesimistas porque hemos visto que las iniciativas ciudadanas para lograr procesos educativos que sirvan a la población, bueno, por alguna razón fracasan, pero mantengamos la esperanza de que hay otras cosas que se pueden hacer y otros movimientos que se pueden hacer para que la educación finalmente responda a lo que tiene que responder. Estimados televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad más. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.